¿Qué podemos hacer de manera individual como iglesia para atender la necesidad de depresión que existe en nuestra iglesia, en el mundo? Según la Organización Mundial de la Salud, esto es un reporte del 2023, existen 280 millones de personas que sufren de depresión. 280 millones. Lamentablemente, estas encuestas que se hacen no excluyen a la iglesia adventista. No es como que, ¿eres adventista? Sí, no. Si eres adventista no te preguntamos. No. Significa que los 280 millones de personas con depresión también pueden estar dentro de nuestra iglesia. Es muy probable y de hecho es una seguridad que aquí en esta iglesia también haya personas con depresión. Además de todos los síntomas clínicos que se pueden ver, también hay algunos síntomas que se pueden enlistar, y voy a decir algunos solamente. Dificultades para concentrarse, un sentimiento de culpa excesiva o de baja autoestima, falta de esperanza hacia el futuro, pensamientos de muerte y de suicidio, alteraciones del sueño, cambios en el apetito y el peso, sensación de cansancio y falta de energía. ¿Alguna vez alguien se ha sentido de esta manera? ¿Alguna vez alguien ha conocido a alguien dentro de su familia que se siente de esta manera? ¿Alguna vez alguien ha visto dentro de la iglesia que de repente ya no está llegando a la iglesia? Falta de motivación. Hoy quiero contarles 3 historias, y para esas 3 historias tengo la autorización para contarlas. Son 3 casos. Apenas el jueves pasado, esta semana, recibí la autorización explícita de la 3ª historia. Y en un momento les voy a contar. La primera historia es sobre un adolescente. Un adolescente joven sufrió de secuestro. Su familia le dio la espalda. Esta persona sufrió de trata de personas. Estuvo en la cárcel por delitos que no cometió y no sufrió de depresión. Crisis tras crisis tras crisis. No sufrió de depresión. Vamos a analizar un poquito por qué pasó. Segunda historia. Un ministro, un líder de la iglesia, presenciaba de viva cara a cara, presenciaba los milagros de Dios. Un hombre de fe, un hombre con una alta salud espiritual, y sufrió de depresión, al punto de que quería dejar de existir, quería morir. Un líder de nuestra iglesia. Tercera historia, una mujer, madre de familia. Es de familia ministerial, Siema. Así como muchas familias que están representadas aquí, 2 de sus 3 hijos salieron a estudiar a una institución educativa. Antes de que salieran ya había algunos síntomas. Salen, empieza un proceso de duelo porque no salieron en el tiempo en el que esperaba que salieran. Salieron de manera prematura por incidentes, situaciones en la familia. Salieron, empiezan su proceso de duelo, con todos los síntomas que ya tenía, empieza un cuadro adaptativo, síntomas depresivos, pero seguía sirviendo a la iglesia. La primera historia del adolescente la vamos a encontrar en Génesis 38 y 39. Y quiero que me ayuden buscando en sus Biblias, Génesis 38 y 39. En estos capítulos vamos a empezar a
analizar esta historia. ¿Es la historia de quién? De José. Y voy a enlistar un poquito de las características de esta persona. Adolescente, 17 años, mimado, educado. Nunca había salido de su casa, no como muchos de los jóvenes que se encuentran o nos encontramos aquí. Vivía con su familia, estaba estable. Esta es la historia de la familia de Jacob cuando José tenía 17 años, versículo 2 del versículo 37. 37 al 39 vamos a estar viendo. Él apacentaba las ovejas de sus hermanos. Por ser aún joven, estaba con los hijos de Bilha, y los hijos de Silpa, esposas de su padre, y José contaba con su padre la mala reputación de sus hermanos. Vamos a enlistar las adversidades que sufrió. Y los voy a llevar al versículo 28 del capítulo 37. Versículo 28. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna. ¿Quiénes? Sus hermanos. Lo habían secuestrado sus propios hermanos. Y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y lo llevaron a José a Egipto. Versículo 36. Por si fuera poco, en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de la guardia. Ya era malo que estuviera en donde estaba. Ya era malo que lo habían sacado de su casa y que ahora era un esclavo. Lo pudieron haber vendido a cualquier persona, pero ¿quién lo compró? Potifar, un militar. Ahí si fallabas, capaz no pasabas la noche. Era muy estricto seguramente, la casa de un militar. Tenía que haber mucho orden. Versículo 20 del capítulo 39. Versículo 20 del capítulo 39. El amo tomó a José y lo encarceló con los presos del rey. Y José quedó en la cárcel. Ya estaba en un lugar donde había mucha exigencia. Y ahora estaba en la cárcel por delitos que no cometió. Crisis tras crisis tras crisis. ¿Qué crisis podríamos enlistar en nuestras vidas? ¿Qué ha pasado? ¿Con qué estamos batallando? ¿Qué es lo que nos impide tener motivación o ánimo? ¿Qué pasaría si nosotros hubiéramos vivido lo que vivió José? Personalmente estoy seguro que reclamaría. No soy tan fuerte como para estar en la cárcel. No soy tan fuerte como para que me secuestren. Oraría, pero Dios, ¿por qué me permites pasar por esto? ¿Qué fue lo que mantuvo a José con fe? ¿Qué fue lo que mantuvo a José alejado de los síntomas de depresión? Capítulo 39, versículo 3. Capítulo 39, versículo 3. Su amo vio que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Y no lo dice solamente una vez. Versículo 21. Pero el Señor estuvo con José, le extendió su bondad y le dio gracia en ojos del jefe de la cárcel. Salud espiritual. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y así lo añade, y a tu prójimo como a ti mismo. 3 elementos. El más importante, relación con Dios. El Señor estaba con José. Segundo elemento, como a tu prójimo. Y recordemos cómo era el trato de José con, por ejemplo, el panadero y el copero.
No tenía la responsabilidad de preocuparse por las cuestiones emocionales de sus compañeros, de los demás reos. No tenía necesidad, pero se les acercó y les preguntó, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Se relacionaba de manera saludable con los demás. Llamarás a tu prójimo, pero como a ti mismo. Hay una condicionante en esta segunda parte, que es como a ti mismo. ¿Cómo podemos amarnos a nosotros mismos cuando somos conscientes de cuáles son nuestros valores, que tenemos un propósito que está en manos de Dios, que defendemos y vivimos acorde a lo que decimos que somos? Soy un cristiano, voy a vivir de acuerdo al cristianismo. Sé que la conducta sexual no es permitida, y más si la persona está casada. Entonces vivo conforme a eso. Y José lo hizo. Sabía cuáles eran sus valores y los defendió. Salud espiritual. José, lo que José lo mantuvo fuerte fue su relación con Dios. ¿Okay? Segunda historia. La encontramos en Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18. Segunda historia hablaba acerca de quién. Un líder de la iglesia. Bueno, no había una iglesia en sí en ese momento porque todo estaba dedicado a los dioses. Presenciaba los milagros de Dios. Y lo vamos a analizar. Y estamos leyendo entonces la historia de Elías. Un poco de contexto es que había sequía en Israel por la idolatría del rey y de muchos del pueblo. Elías estaba en el monte Carmelo defendiendo la voluntad de Dios. Capítulo 18, versículo 21. Y Elías se acercó al pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? En otras versiones dice entre dos mentes. Si el Señor es Dios, seguidlo. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Un líder religioso defendiendo a Dios, guiando al pueblo. Oigan, tenemos que hacer esto. Confiemos en Dios. Él estaba al frente, guiando. De hecho, en el Monte Carmelo se estaba divirtiendo, haciendo bromas y burlas a los sacerdotes de Baal. Versículo 27. Pero por el mediodía, Elías se burló de ellos diciendo, gritad más fuerte. Como es Dios estará meditando, o tiene algún trabajo, está ocupado, o va de camino. ¿Acaso duerme y hay que despertarlo? Él estaba ahí haciendo relajo. Veía cómo los demás sacerdotes no estaban logrando nada y él se reía. Pero ya había ahí una espinita. Los síntomas depresivos no aparecieron de la nada. Ya había una espinita. También podemos ver podemos ver cómo alaba a Dios y lo reconoce como suyo y presencia en primera fila los milagros de Dios. Versículo 38. Entonces descendió fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Elías oró, cayó fuego del cielo. ¿Era Dios? Claro que era Dios. ¿Era un milagro? Era un milagro. Y a veces a nosotros nos cuesta ver cómo Dios actúa en nuestras vidas. A veces nos cuesta entender por qué hacemos lo que hacemos, por qué Dios permite que hagamos lo que hagamos o que pase lo que está pasando. Pero Elías lo tenía enfrente. Versículo 45 y 46. En eso el cielo se oscureció con nubes, había sequía, y
y viento, y hubo una gran lluvia, y Acab subió y fue a Jezreel. La mano del Señor se posó sobre Elías, quien se ciñó y fue corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Elías presenciaba, oró y apareció la lluvia. Vio cómo descendió fuego, vio cómo apareció la lluvia, vivió los milagros del Señor y tuvo síntomas de depresión. Oye, espérate, Lucio, pero José también tenía salud espiritual y a él no le pasó nada, él se mantuvo fuerte. Elías tenía relación con Dios, hablaba literalmente con él de manera directa y tuvo depresión. ¿Qué pasó? Vamos a ver de lo que pasó con Elías. Elías empezó a sentirse solo, al punto de querer estar muerto. En 1 Reyes 19:4, ¿dónde está 19:4? Aquí está. Y él se fue por el desierto un día de camino. Al llegar, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: «Basta ya, Señor, quita mi vida, que no soy mejor que mis padres». Por cierto, el suicidio es la cuarta razón de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 29 años, que son la mayoría de los que estamos aquí. 15 y 29 años. Elías quería desaparecer, ya no quería estar vivo. Para poder diagnosticar, clase de psicopatología, para poder diagnosticar un episodio depresivo, necesitamos que los síntomas se mantengan durante ¿cuántos días? 15, 2 semanas. Un episodio depresivo lo diagnosticamos si los síntomas se mantienen durante 2 semanas. Elías tuvo estos síntomas por lo menos 40 días. ¿Cómo lo sabes, Lucio? 1 Reyes 19:8. Ahí más adelantito. Entonces Elías se levantó, comió y bebió, y con la fortaleza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cuál es el proceso que usó Dios para atender el estado emocional de Elías? Ya entendimos, Lucio, depresión. ¿Cuál fue el proceso que Dios siguió? Para los que son psicólogos, es una buena técnica para terapia. Para los que no lo son, tenemos un proceso claro de qué hacer. ¿Qué hacer si algún familiar tiene depresión? ¿Qué hacer si encuentro algún alumno, algún compañero en el trabajo que veo que tiene síntomas? ¿Qué hacer? Caminar, muy bien, excelente. Pero Jesús o Dios hizo algunas cosas bien específicas. 19:15. ¿Dónde está? Perdón, 19:5. Se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Versículo 6. Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre las ascuas y un vaso de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir. ¿Qué hizo? Necesidades físicas. ¿Qué necesitas? Aquí te traigo algo de comer. ¿Necesitas que te ayude a limpiar, a ordenar? Yo lo hago, yo te ayudo. ¿Qué necesitas? Necesidades físicas. Y es que a veces pensamos, vi a una persona que se sentía mal, lo visité y oré con ellos, oré con él. Está bien orar. ¿Pero qué más hiciste? No, pues sigo orando, está en mi lista de oración y está bien orar. Voy a decir esto con mucho cuidado. Pónganme mucha atención para que no confundirnos. Orar está bien. Orar por esa persona que tiene depresión
está bien, es necesario porque en la oración hay poder. Pero si nos limitamos a orar, teniendo la posibilidad de ayudarle con las necesidades que tiene, y no lo hacemos, no estamos siguiendo el método de Cristo. Lo voy a repetir nuevo. Si nos limitamos a orar, teniendo la posibilidad de ayudarlo con las necesidades que tiene, no estamos, y no lo hacemos, no estamos siguiendo el método de Cristo. Orar por ellos está bien, pero si tenemos la posibilidad de hacer algo más, hagámoslo. Pero Lucio, ¿cómo le voy a dar de comida todos los días a esa persona? Yo sé quién es, pero ¿cómo le voy a dar comida? ¿Cómo voy a limpiar? No necesariamente todos los días. El Dios del universo, el que tiene recursos ilimitados, le dio pan y agua. No necesitamos que sea algo espléndido, necesitamos que sea lo que necesita. Versículo 18 del mismo capítulo. Y yo conservaré en Israel 7,000 fieles, que no doblarán sus rodillas ante Baal, ni sus bocas lo besaron. ¿Qué hizo? Elías se sentía cargado de trabajo, se sentía solo en su ministerio. Entonces Dios le quitó carga. ¿Estás muy cargado? No te voy a mandar una persona, 2 personas. Son 7,000 personas que te van a estar ayudando en tu ministerio. Y viene mi parte favorita porque es donde quiero abundar un poquito más. Dios se le acerca de una manera bien específica a Elías. No bajo un estruendo o con una gran hazaña como el fuego, con un terremoto o viento que destruye cerros. Lo hace a través de ¿qué? Un silbo apacible. Y esto lo encontramos en el versículo 11 y en el versículo 12. Le dijo: sal fuera y ponte en el monte ante mí. En eso el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y suave. Y a mí me gusta pensar en el terremoto, en el viento y en el fuego. Dios podía hablar a través de ellos. Recuerden el pueblo de Israel, una columna de fuego lo seguía. Podía. Cuando habló en el Sinaí, con voz de trueno, con autoridad, porque era lo que se necesitaba en ese momento. Pero a Elías, una persona con depresión, aunque podía, no le habló a través de eso. Le habló a través de un silbo apacible. ¿Cómo nosotros podríamos ser el silbo apacible para otras personas? ¿Qué tendría que hacer yo para poder ser un silbo apacible? Dios es nuestro silbo apacible, pero como iglesia podríamos serlo para nosotros mismos, los otros miembros. Un silbo apacible. La tercera historia de la mujer, Siema, esposa de un pastor, familia ministerial, no está en la Biblia. No lo vamos a encontrar en algún texto de la Biblia. Es una historia de la madre de uno de los presentes aquí. Y tengo la autorización. El jueves le llamé y le dije: oye, ¿puedo contar tu historia? Y me dijo: sí, se rió con todo gusto. Mi mamá, cuando mis hermanos salieron de casa, ella ya tenía algunos pensamientos, algunas ideas, algunas emociones. Salieron mis hermanos y todo se detonó. Yo tenía 14 años cuando pasó. De repente veía a mi mamá
que no salía de su cuarto. Ya no bajaba a hacerme ese licuado antes de irme a la escuela. Era mi papá: a ver, chavo, vamos a ver qué desayunamos, que mi mamá se siente mal. La casa ya no estaba tan arreglada como antes estaba. Mi mamá ya no comía. Veía a mi mamá en la iglesia, que cuando estábamos cantando y había cantos específicos, que le salían lágrimas. Se tenía que ir al baño para que nadie más le dijera nada, porque ella me decía: no me gusta que me digan, que me tengan lástima, decía. Mi mamá. El jueves estaba hablando con ella: oye, mamá, voy a dar el tema. Ya lo tenía, de hecho, dentro del tema, pero le tenía que pedir permiso. Voy a dar el tema y quiero platicar tu historia. Me dijo: está bien, dale. Y voy a irlo hilando con la historia de Elías, el silbo apacible. Le dije: me dijo, sí, está muy bonito ese tema. Yo le pregunté: ma, ¿cuál fue tu silbo apacible? ¿Qué fue lo que pasó que tú sentiste ese silbo suave que fue enviado por Dios? A mí me hubiera encantado que hubiera dicho tú. Me hubiera encantado, tú, mi hijo menor que estaba ahí. Me dijo: tú fuiste como el terremoto. Así me dijo. Y me manda un saludo. No lo está viendo, está en una iglesia ella ahora, pero lo va a ver más tarde. Buenas noches. Me dijo: tú fuiste como un terremoto. Tú me dijiste, me llamaste, me dijiste: mamá, mis hermanos se fueron, pero yo estoy aquí, yo te necesito fuerte. Fue un terremoto para ella. Así como con Elías. Un fuego, terremoto, un viento. Yo fui uno de esos. No fui el silbo apacible. ¿Cuál fue el silbo apacible, ma? Su silbo apacible tiene nombre. La hermana Silvia se llama. El hermano Manuel, con su hija Helmi. La hermana Silvia pasaba por la casa: hermana, levántese, vamos a comer naranjas a la casa. Hermana, vamos a caminar al parque juntas. Hermana, no me tiene que platicar, la quiero acompañar. Hermana, ¿en qué le ayudo? Una hermana de la iglesia. Si esta historia, la historia de mi mamá, hubiera pasado, o mi mamá hubiera venido conmigo como su terapeuta, que no podemos, ¿no? Pero si hubiera venido conmigo, técnicas cognitivo-conductuales. Vamos a aplicar técnicas sistémicas. Vamos a hacer una triangulación entre el padre, el hijo y la madre, para que el padre y el hijo sean los que lleven de una intervención con la mamá. Le había aplicado terapia, pero en ese entonces yo tenía 14 años. ¿Qué sabía yo de la depresión? No tenía que saberlo. Tenía que mostrar empatía. Tenía que abrazar a mi mamá. Un silbo apacible no vino de dentro de la casa. El silbo apacible fue de alguien de la iglesia. Y mi mamá lo superó. Con el tiempo, incluso con su terremoto en casa, lo superó. Y ahora cuenta esta historia con sus demás, en sus demás temas. No nos queda mucho tiempo, de hecho ya me pasé. Pero quiero llegar a algunas conclusiones. Traía algunas gemas, no me va a dar tiempo de leerlas, pero voy a llegar a algunas conclusiones de lo que estamos hablando. Vimos 3 historias. José, su espiritualidad, su relación con Dios, le ayudó a afrontar crisis. Se mantuvo fuerte. Elías tenía espiritualidad,
Tenía una relación directa con Dios, pero cayó en depresión. Mi mamá, una mujer entregada a los ministerios y sufrió de depresión. La depresión es parte de un mundo de pecado. Sufrir de depresión es como sufrir de cualquier otra enfermedad, como la diabetes, hipertensión o incluso cáncer. Pero muchas veces, como iglesia, adjudicamos la depresión a la mala relación con Dios. Es que tienes que orar más. Es que no tienes tanta fe. La mente, el cuerpo y el espíritu están en uno mismo y son indivisibles. Pero es la mente el puente para conectarnos con Dios. Es la dimensión del ser humano que más ataca el enemigo con filosofías banales, música, sobreestimulación, redes sociales. La depresión es multifactorial. Está relacionada con el estilo de vida, con la alimentación, el ejercicio físico, las relaciones sociales, herencia y también con la relación que tenemos con Dios, con nuestra espiritualidad. Está relacionada con todo esto, la depresión. Estamos aprendiendo que la salud espiritual es un factor protector, como lo fue con ¿quién? Con José. Es un factor protector, la espiritualidad, la relación con Dios. Pero no nos asegura que en este mundo lleno de pecado no vayamos a sufrir de depresión como Elías. Está bien relacionarnos con Dios, eso nos va a proteger. Pero como estamos en un mundo de pecado, hermanos, no nos asegura nada que no vayamos a sufrir alguna enfermedad, incluyendo la depresión. Negar que existe la depresión entre los jóvenes y adultos en nuestra iglesia es una posición de orgullo frente a un problema que se originó con el pecado. Aprendimos un modelo, acercarnos a ver cuáles son las necesidades. Hay veces que sí es necesario hablar como con fuego, hablar como un terremoto, hablar con un viento que destruye montañas. A veces sí es necesario. Pero cuando estamos hablando de cómo lidiar con personas con depresión, es otro modelo. Buscar sus necesidades y atenderlas. Ser un silbo apacible con empatía. Que nuestra oración sea ser ese silbo apacible de alguien que lo necesita. Que nuestra oración sea seguir el modelo que Dios nos ha dejado y que nos ha mostrado. Termino con el Salmo 34, 18. Salmos 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Que esta sea nuestra esperanza si tú estás sufriendo de algún síntoma de depresión. Y también sea nuestra esperanza que entre hermanos de la iglesia podemos protegernos unos a otros, siendo un silbo apacible. Que Dios nos bendiga.